En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. El sermón de la montaña, las bienaventuranzas, son dedicadas y por lo tanto dirigidas no a personas cuya vida es una vida placentera y que todo les va bien, sino que, al contrario, ese dichosos que Jesús emplea al principio de cada uno de los puntos se concluye con alguna cosa negativa o cruz. Dichosos los pobres en el espíritu, porque ellos recibirán el cielo. Dichosos los que pasan hambre y sed de la justicia, porque ellos serán consolados. Dichosos los que sufren. Jesús se refiere a personas como tú y como yo, que tenemos nuestras cruces, nuestros problemas, nuestras dificultades. A ellos se refiere el Señor, para ti y en el Señor, para consolarte y para decirte no estás solo, para decirte que el amor de Dios es un amor incondicional, que no depende de tu santidad, de tu perfección, de que seas una persona que cumples estrictamente, como hacían los fariseos, con la ley. Tú que sufres, tú que sientes necesidad, no estás solo. Dios te ama. Creo que esa es la primera enseñanza. Dios viene porque tú estás necesitado. ¿Quién puede decir que no tiene dificultades en la vida? ¿Quién puede decir que no tiene algún problema? Si no es laboral, es de salud. Si no es de salud, es de convivencia. Si no es de convivencia, es de educación. Si no es de educación, puede ser un problema espiritual, porque luchas contra un pecado que una y otra vez aparece en tu vida y estás en la tentación de bajar los brazos porque piensas que no vas a poder superarlo. No tengas miedo. No estás solo. Cristo es el enviado de Dios Padre para consolarte. Cristo viene a ti, con nombre y apellidos, para consolarte y ayudarte. En segundo lugar, Jesús en este sermón de la montaña nos habla de la cruz. Cruz que todos tenemos y cruz que normalmente no comprendemos ni entendemos. Ante el problema de la cruz, del dolor, de la adversidad, tenemos que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Hay filosofías e incluso religiones que buscan que el hombre no sufra, que el ser humano no tenga dificultades y de esa manera podrá ser feliz. Ese no es el camino del Señor. Ni es el camino del Señor, ni creo que nadie pueda seguir ese camino, porque el ser humano, misteriosamente, a lo largo de su vida, encuentra dificultades, cruces y problemas. Bien sea el dolor por una enfermedad, o por la muerte de un ser querido, o porque tienes dificultades en casa, en la convivencia. Problemas tenemos todos. ¿Qué es lo que te dice Jesús? Te llama dichoso. Caray, son duras esas palabras. ¿Dichoso porque tienes una cruz? ¿Dichoso porque tienes problemas? Dichoso en primer lugar porque no estás solo, como os he dicho al inicio. Porque Cristo sale a consolarte.
porque Él se queda en la Eucaristía para que tú encuentres en su amor fortaleza en tu vida, esperanza para seguir adelante. Pero es que en segundo lugar, Jesús, mediante el mensaje de las bienaventuranzas, nos indica, nos hace saber cómo tenemos que vivir ante la cruz. Ante la cruz inevitable, que te guste o no, la tienes que asumir porque está ahí. Te gustaría que no estuviera, pero está. Se ha muerto un ser querido, tienes una enfermedad, hay dificultades, tienes que asumirlas, te guste o no. Ante la cruz, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Cómo nos hemos de comportar? Y lo dice Jesús al final. La cruz tienes que asumirla y tienes que ofrecerla. El dolor, si no se le da un sentido a ese dolor, al final acaba desgastándote. Acaba haciendo tu vida un imposible para ser feliz. Acaba por derrotarte. Pero si el dolor, la cruz, las dificultades de la vida, aprendes a darles un sentido, entonces esa cruz se transformará de dolor en felicidad, de dolor en encuentro con Dios, de dolor en forma, en motivo para vivir tu vida de otra manera. ¿Qué hizo Jesús con sus cruces? Jesús no eludió la cruz. Tuvo miedo, muchísimo miedo. En la noche del Jueves Santo, en la agonía, en el huerto de los Olivos, Jesús pidió a su Padre Dios que le quitara la cruz. Porque era hombre como nosotros. ¿Cómo no vamos a sufrir o a tener miedo ante la cruz? ¿Cómo no vamos a sufrir ante la pérdida de un ser querido o ante la enfermedad que puede quitarte la vida? Es normal que tengas miedo. Jesús también lo tuvo. Pero Jesús, ¿cómo reaccionó ante el miedo humano que sentía? Reaccionó abandonándose en Dios Padre. Padre, que pase de mí este cáliz. Pero después dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y subió a la cruz para salvarnos. Y se abrazó a la cruz para redimirnos. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Cuando tú ante las cruces inevitables y dificultades de la vida, en lugar de decir, es que no me permiten ser feliz, dices, Señor, no entiendo por qué, pero la acepto. Abrazo la cruz inevitable que sí o sí tengo que llevar y la ofrezco, te la ofrezco a ti. Por ti, Señor, voy a llevar esta cruz. Por ti, Señor, voy a intentar perdonar otra vez a mi marido o a mi mujer, con el que cada 2 por 3 tenemos roces. Por ti, Señor, voy a intentar tener más paciencia en el trabajo con ese compañero que una y otra vez me pone zancadillas. Por ti, Señor, voy a abrazarme a la enfermedad. Me pongo en manos de los médicos, pero si no se puede curar o mientras se cura la enfermedad, no voy a desesperar con ella, sino que voy a abrazarla para ofrecértela como holocausto, como ofrenda por mi salvación y por la salvación de las personas que están a mi lado. Cuando tú haces eso, la cruz sigue siendo cruz. El problema que tienes no se va, lo sigues teniendo, pero cambian las cosas, porque no llevas tú solo la cruz con tus fuerzas. El Señor sale a tu encuentro y experimentas que esa cruz dolorosa también es encuentro con Jesús, y que esa cruz dolorosa no solo la llevas tú, también Cristo la lleva contigo. Cuando dices por ti, esa cruz, siendo dolorosa, se convierte también en encuentro, en altar entre Jesús y tú. Y se produce eso que Cristo dijo, que solo el grano de trigo que cae y muere da fruto. Cuando tú abrazas la cruz por amor, tu vida da fruto. No solo porque no desesperas, sino porque además esa cruz sirve para algo, para tu salvación, por tus pecados, para la salvación de los que están a tu lado. Te da paz. Esa cruz no te quita la vida espiritual, sino que al contrario te da paz y te ayuda a seguir adelante y a dar ejemplo y testimonio ante el mundo de que no estás solo, de que a pesar de los problemas de la vida, Dios te ama y sale a tu encuentro para ayudarte. El problema ante la cruz no está en la misma cruz. La cruz la tienes que asumir, te guste o no. Es un misterio que no comprendemos. Muchas veces la cruz es fruto del pecado, bien personal
o del pecado del que está a nuestro lado. Si tienes un compañero que te hace la vida difícil, ¿Dios es el culpable? No, el culpable es el compañero. Si tienes una enfermedad porque no te has cuidado y has vivido malamente sin cuidar tu salud, ¿Dios es el culpable? No, el culpable eres tú que no te has cuidado. Pero ¿y si has hecho todo bien y tienes cruces? Está el misterio que no comprendemos. Jesús también subió a la cruz por nosotros. Demos un sentido a la cruz. Y el sentido no es salir corriendo, porque te guste o no la tienes que asumir. El sentido está en ofrecerla a Dios, diciéndole: Señor, por ti me asocio a la obra de la salvación, ofreciéndote mis cruces y mis problemas. Y encontraréis paz, porque no llevaréis solo la cruz. Porque aunque hayas perdido a un ser querido, sabrás que no estás solo. Dios sale a tu encuentro para decirte: no tengas la menor duda, Él está en manos de mi Padre Dios. Y aunque tengas dificultades, no estarás solo, porque Dios sale a tu encuentro para sostenerte. Y esta verdad es una verdad que todos hemos experimentado, aunque eso sí, la cruz duele. Y aunque esté Cristo, sigue doliendo, pero duele menos, porque se le da sentido, la ofrecemos, y porque Él sale a nuestro encuentro y nos sostiene en los momentos duros y difíciles. Por eso, queridos amigos, hoy esta palabra, dichosos, va dirigida a cada uno de vosotros. Tendrás tus cruces, como el que está a tu lado tiene las suyas, pero Dios viene a sanar, a consolar a todos los hombres. No busques eludir la cruz, porque te guste o no la tienes que asumir, porque es inevitable. Busca ofrecer la cruz, abrazarte a ella para darle un sentido, porque si el grano de trigo cae y muere, da fruto. La cruz muchas veces nos hace morir, pero también es verdad que cuando la abrazamos y cuando seguimos adelante con ella, esa cruz, ese dolor, ese momento difícil, engendra vida, porque nos hace amar a los demás, porque nos hace comportarnos como personas con esperanza, porque hace que seamos luz y testigos de que Dios no nunca nos abandona y sale a nuestro encuentro, nos hace vivir esta experiencia ante todos los que están a nuestro lado. No estáis solos. Dichosos vosotros, porque Cristo sale a vuestro encuentro. La cruz es un misterio que queda revelado, diluido, ante el amor de Cristo, que sale a acompañarte para decirte: te amo, te quiero, ten paz, ten la seguridad de que no estás solo. En esta vida encuentras sentido, encuentras paz, porque Dios sale a tu encuentro, y en la otra encontrarás la vida divina, porque esta vida que termina no es el final. La muerte no es más que la puerta que da acceso a la vida eterna, a la vida plena, en la que disfrutaremos con Dios de su amor, de su alegría, de su vida divina. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.